El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, defendió la independencia de la rama judicial y habló de la polarización que tiene las Cortes frente al ojo del huracán. El magistrado salió en defensa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien fue descalificado por el jefe de Estado. Reyes habló con nuestro director Juan Roberto Vargas a pocas horas de iniciarse en Manizales una cumbre que reúne a las cabezas más importantes de la rama judicial y de los organismos de control. Doctor José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, es un gusto que nos atienda aquí en su tierra natal, en la ciudad de Manizales. Muy amable. Gracias a ustedes, al revés, por venir a Manizales, por proyectar mi ciudad, por hablar de la justicia de Caldas, de la justicia de Colombia, y también pues muy agradecidos de verdad con todos los colombianos que nos siguen en esta entrevista. Estamos hablando de polarización, de nervios crispados, de insultos de un lado y del otro, una sociedad y unos líderes que hoy insultan por todo cuando no les gusta una decisión que toma X o Y tribunal. ¿Qué tanta presión hay sobre la Corte Constitucional, que tiene que tomar una cantidad de decisiones pues, de constitucionalidad, de temas que nos afectan a todos los colombianos? Yo soy un acérrimo defensor de la libertad de expresión, inclusive a veces en malos tonos. Hay una periodista que no me conoce, que nunca ha hablado conmigo, que no sabe cuáles son mis estudios, ni me trasiego en la rama judicial, los libros que me he leído en la vida. Yo no sé ella cuántos habrá leído de los que yo me he leído. ¿Y qué le ha dicho esa periodista? Y cada que puede habla en contra mía, inclusive en la última columna habla de que estas cortes son unas cortes de ignorantes. Ella tiene derecho a la libertad de expresión, ni más faltaba. Pero ojalá algún día pudiera conversar conmigo para yo decirle quién soy y qué he hecho en la vida y todo lo que me ha tocado hacer en la vida para estar donde estoy, que no me lo han regalado, que no vengo de clanes políticos, que no tengo apellidos, que no tengo familias encumbradas, que no tengo dinero, que solo puedo exhibir lo que me he ganado como trabajador judicial. 35, voy a cumplir 38 años el año entrante. A ella le digo, dése la licencia de hablar con las personas para que su expresión sea razonada, su expresión tenga siquiera un mínimo de información. Un periodista tiene que darse el lujo de averiguar para poder opinar con verdad. Pero bueno, digo, inclusive esa señora y todos los demás que opinan en contra de la Corte y de los magistrados tienen libertad de expresión, inclusive el presidente, que pueda decir... Le iba a preguntar por el presidente, que ha sido tan vehemente en sus llamados a la Corte. No, ¿qué tal que el presidente no pudiera estar molesto? ¿Qué tal que el presidente no pudiera hablar y disentir de la sentencia de la Corte? Esto no sería una democracia y nosotros no seríamos unos magistrados. Pero a propósito de eso de los insultos, usted habla de la forma. Usted dice eso no puede ser. Sí, sobre todo lo digo a partir de la descalificación que hizo de mi colega, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando del presidente el doctor Gerson Chaverra, que lleva 32 años de juez, que inició siendo un modesto locutor en Quibdó, que gracias a su mamá, que fue una maestra, pudo estudiar en una universidad capitalina y luego volvió a su tierra y fue juez y fue magistrado allá y luego en Bogotá y que ha hecho una carrera limpísima. ¿Cómo reciben ustedes como magistrados que el presidente de la República se refiera como se refirió a su colega el presidente de la Corte Suprema? Vengan a decir que el presidente de la Corte Suprema, que no se puede entender como un negro sea conservador, es algo que irrespeta al individuo y respeta a la persona, arrasa con su dignidad. Entonces, a mí eso me parece muy triste y me parece muy triste viniendo del primer magistrado de la Nación, del señor presidente de la República, de quien uno esperaría siempre buenas razones. Usted le dijo en esa entrevista al Tiempo el fin de semana, digo, los jueces, lo estoy parafraseando, los jueces no fallamos con base en los gritos que den en la Plaza de Bolívar. Los jueces no reclaman aplausos para sus fallos, solo respeto y el acatamiento debido, como usted nos lo dice. Pero es que el presidente de la República dice, yo le pido a la gente que salga a la calle a pedir que la Corte no tumbe la reforma pensional. Sí, vuelvo y le repito, el presidente está en el ejercicio de su poder y bueno, él es un personaje público que siempre además ha convocado a la plaza pública para que le apoye. No podía hacer nada distinto antes y ahora. Y que la gente se manifieste es lo que hace viva la democracia. Que la gente le diga a la Corte, mire, no vayan a echar abajo esta ley porque tiene tales y cuales beneficios. Y la Corte pues escucha eso y lo respeta. Pero si al final la Corte, en el examen tanto de lo formal como lo sustantivo, encuentra
que la reforma no respetó los caminos constitucionales de la deliberación parlamentaria o que sustancialmente afecta algún principio de derecho constitucional, pues la Corte tendrá que declararlo. Y sabe por ejemplo, una cual en la que el gobierno, no solo el presidente, sino muchos en el gobierno actual, le han dado durísimo a la Corte, es con los fallos sobre el tema de la reforma tributaria, el tema puntual de las regalías. Y puede sonar un poco técnico, pero de fondo están diciendo es culpa de la Corte, no de nosotros. Le voy a responder con una anécdota del maestro Carlos Gaviria Díaz, sí, sin duda uno de los magistrados más ecuánimes y más potentes de la Corte Constitucional. Alguna cuestión de carácter económico o tributario falló la Corte Constitucional que generaba un tremendo problema económico-social. El presidente Santos fue donde el presidente Gaviria a decirle, mire, esa sentencia me está generando este tremendo problema, este tremendo hueco, no recuerdo cuál es el asunto. Y el entonces presidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, le dijo, mire, presidente, la Corte ya hizo lo suyo. Ese tema de los recursos y del hueco fiscal y no sé qué, es el problema suyo. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, haga usted el suyo. ¿Usted invoca esa frase hoy? ¿Se la invoca? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, es decir, el tema no es que ahora la Corte tenga la culpa de los problemas fiscales del país. Ya hicimos nuestro trabajo. ¿Usted ha hablado con sus colegas de la Corte Constitucional y le han manifestado algún tipo de temor, de incomodidad por esta presión mediática del gobierno a la Corte diciéndole, oiga, ojo con la pensional, ojo con este fallo que vayan a tomar? Nunca en ese ambiente distendido, pero tampoco en el ambiente formal de la deliberación he escuchado que alguno haya recibido una presión o que se sienta presionado. Y los jueces tienen que estar preparados para recibir presiones y ataques y descalificaciones. ¿Cómo estamos en materia de tutela? ¿Cómo le va a la Corte Constitucional? La tutela es, sin duda, el éxito de la Constitución del 91. Cuando usted le pregunta a la gente si confía en la tutela, los porcentajes siempre son superiores al 80%, entre el 75 y el 85%. ¿Qué tanto se cumplen las tutelas en Colombia, magistrado? Hay unos niveles altos de incumplimiento, sobre todo en sentencias estructurales. Le hablo de la salud, sigue siendo un problema absolutamente acuciante. Hay una sala especial en la Corte que sigue el tema de salud y hay unos funcionarios que solo trabajan 24/7 para una sentencia. Es increíble. Hay la sentencia de los desplazados, la T025 del año 2004, hay un grupo de personas también que trabaja 24/7. Esa sentencia conmemoró 20 años hace unos meses y no es que no haya servido para nada, pero nos falta mucho camino por andar. El derecho de petición sigue siendo el derecho más violentado. La de la niñez guayú. Es una calamidad que los niños se sigan muriendo de hambre. La de los reincorporados, ¿sí?, y la de los líderes sociales asesinados. Pero casi, o sea, me da tristeza que son los temas gruesos del país. Si no se cumplen las sentencias. La señora procuradora acaba de inaugurar hace un mes una delegada que nos va a apoyar el trabajo de la Corte en el seguimiento de las tutelas. ¿Cuál es la diferencia? Que la procuradora tiene dientes para sancionar y suspender disciplinariamente a los funcionarios que incumplen las tutelas. Magistrado, gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos vieron en esta entrevista. Gracias a usted por venir a Manizales.